Mi nombre es Ethan Miller y, a los 26 años, pensaba que estaba haciendo todo bien. Recién salido de la universidad con mi título en marketing, había conseguido mi primer trabajo de verdad y me había mudado de nuevo a casa temporalmente para ahorrar para mi propio lugar. Mis padres, Brian y Karen, parecían apoyar al principio, pero todo cambió cuando me exigieron $350 de alquiler para compartir una habitación estrecha con mi hermano, Aaron, mientras que él y mi hermana, Megan, no pagaban nada. La injusticia me caló hondo, pero lo que pasó después de que me alejé en silencio sorprendió a todos, especialmente a mis desesperados padres. Antes de entrar de lleno en esta historia, házmelo saber desde donde estás viendo en los comentarios de abajo. No olvides darle al botón de me gusta y suscribirte si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte cuando tu familia se aprovecha de ti. Crecí en un típico barrio de clase media en Columbus, Ohio. Nuestra casa colonial de 2 pisos no era lujosa, pero era mi hogar, 4 dormitorios, un pequeño patio trasero y un barrio donde todos se conocían. Mi padre, Brian, trabajaba como contable en una firma local, y mi madre, Karen, enseñaba a tiempo parcial en la escuela primaria de la calle. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta. Durante mi primera infancia, las cosas fueron bastante bien, vacaciones familiares en el lago Erie en verano, barbacoas de fin de semana y reuniones navideñas llenas de risas. Tengo buenos recuerdos de papá enseñándome a montar en bicicleta y mamá ayudándome con los proyectos de la feria de ciencias. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver las sutiles señales de que algo no iba del todo bien en cómo nos trataban a los niños. Mi hermano, Aaron, es 2 años menor que yo. Siempre fue el atlético, fútbol americano, baloncesto, béisbol, lo que sea, lo jugaba. Mi hermana, Megan, la más joven con 22 años, era la bebé de la familia y sabía exactamente cómo usar esos grandes ojos para conseguir lo que quería. Yo era el responsable, el planificador, el que seguía las reglas. A medida que crecimos, las diferencias en cómo nos trataban se hicieron más obvias. En la mañana de Navidad, Aaron recibía el último sistema de juegos, mientras que yo recibía regalos prácticos como ropa o material escolar. Cuando Megan necesitó un coche para su 16 cumpleaños, papá echó mano de sus ahorros para comprarle un pequeño y lindo Honda. Cuando cumplí 16 años, me dijeron que ahorrara para mi propio vehículo, lo que me llevó casi 2 años trabajando en el supermercado local. Ethan, eres más responsable, decía mi madre. Tus hermanos necesitan más orientación. Esta se convirtió en la justificación estándar para el trato desigual. Lo acepté porque, bueno, eso es lo que hacen los buenos hijos, ¿verdad? La universidad fue otro claro ejemplo. Asistí a la Universidad Estatal de Ohio, compaginando 2 trabajos a tiempo parcial mientras mantenía un promedio de calificaciones de 3.8. Mis padres contribuyeron con unos $1,000 al año a mi educación. El resto provino de becas, préstamos y mi propio trabajo duro. Mientras tanto, Aaron rebotó entre 3 community colleges diferentes, sin llegar a completar nunca un programa, pero siempre recibiendo su matrícula cubierta por completo por nuestros padres. Todavía está encontrando su camino, explicaba papá. Megan fue aceptada en una universidad privada con un precio elevado. Nuestros padres pagaron su matrícula completa y le dieron una asignación mensual para que se concentrara en sus estudios. Nunca tuvo que trabajar durante la universidad, a diferencia de mí, que servía café a las 6 de la mañana antes de correr a las clases de la mañana. Después de graduarme con mi título en marketing, me emocionó conseguir un trabajo en Meridian Marketing, una firma mediana en Columbus. El salario inicial de $50,000 no era enorme, pero era suficiente para construir una base. Tenía planes de ahorrar agresivamente durante 6 meses y luego conseguir mi propio apartamento. Cuando les conté a mis padres sobre el trabajo, parecieron genuinamente orgullosos. Mamá preparó mi cena favorita, lasaña con pan de ajo, para celebrar. Mi primer cheque, papá incluso sacó una botella de champán. Por el éxito de Ethan, brindó, y por una vez, me sentí realmente apreciado. Vivir en casa. Tuvimos una conversación sobre mi situación de vida esa noche. Eres bienvenido a quedarte aquí gratis durante 6 meses, dijo mamá. De esa manera, puedes ahorrar para un depósito de seguridad y ponerte de pie. Gracias, eso sería realmente útil, respondí, agradecido por lo que parecía una oferta generosa. La familia apoya a la familia, añadió papá, dándome una palmada en el hombro.
Debería haber notado cómo sus ojos se detuvieron en el extracto de mi cheque de pago que les había mostrado con orgullo antes. La situación del dormitorio no era ideal. Nuestra casa tenía 4 dormitorios, pero uno se había convertido en una oficina en casa para papá hace años. Mis padres tenían el dormitorio principal, Megan tenía su propia habitación decorada exactamente como ella quería, y Aaron y yo compartíamos el dormitorio más pequeño, tal como lo habíamos hecho desde la infancia, 2 camas individuales, una cómoda cada uno y un armario compartido. A los 26 años, compartir una habitación con mi hermano de 24 años no era exactamente mi visión de la edad adulta, pero me recordé que era temporal. Aaron estaba tomando una clase en Columbus Community College 3 días a la semana y trabajando a tiempo parcial en una tienda de artículos deportivos. La mayoría de las noches llegaba tarde a casa, a menudo despertándome cuando tenía que estar en el trabajo temprano a la mañana siguiente. Megan se había graduado recientemente y había conseguido una pasantía remunerada en una agencia de marketing local, irónicamente, similar a mi campo, aunque nunca había mostrado interés en el marketing hasta que conseguí mi trabajo. El primer mes viviendo en casa como adulto trabajador fue incómodo pero manejable. Establecí una rutina, contribuí a las tareas domésticas e incluso cociné la cena para todos una vez a la semana. Estaba ahorrando alrededor del 70% de mis ingresos, viendo crecer mi cuenta bancaria con satisfacción. Solo 5 meses más, me decía a mí mismo, y tendría suficiente para mi propio lugar. Poco sabía que mis padres tenían planes muy diferentes para mi futuro y mi cheque de pago. Sucedió un domingo por la noche unas 5 semanas después de que empezara mi trabajo. Mamá había preparado carne asada y todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, una ocurrencia rara ya que Aaron solía salir con amigos y Megan a menudo comía en su habitación mientras veía Netflix. La conversación fluyó normalmente al principio, papá hablando de un cliente difícil, mamá mencionando la política escolar, Aaron describiendo a un cliente divertido en la tienda. Compartí noticias sobre una campaña exitosa a la que había contribuido en el trabajo. Mientras mamá sacaba tarta de manzana de postre, papá se aclaró la garganta de esa manera que siempre señalaba que venía un anuncio. Ethan, dijo, dejando su tenedor, tu madre y yo hemos estado hablando. Ahora que estás trabajando a tiempo completo y ganando un buen salario, creemos que es justo que contribuyas a los gastos del hogar. Asentí, habiendo anticipado algo como esto a pesar del acuerdo original. Claro, puedo contribuir con la compra o los servicios públicos. Eso tiene sentido. Alquiler. En realidad, continuó, estábamos pensando más en el alquiler. $350 al mes. La tarta se convirtió en ceniza en mi boca. Alquiler. Pero habíamos acordado que podía quedarme gratis durante 6 meses para ahorrar. Mamá parecía incómoda pero no dijo nada, moviendo su tarta por el plato. Las circunstancias cambian, respondió papá con firmeza. El calentador de agua necesitó ser reemplazado la semana pasada y los impuestos sobre la propiedad han subido. Miré a mis hermanos. Aaron y Megan también están pagando alquiler. El silencio que siguió me lo dijo todo. Están en diferentes situaciones, dijo mamá finalmente. Aaron todavía está en la escuela y la pasantía de Megan apenas cubre el pago de su coche. Aaron toma una clase 3 días a la semana y trabaja casi 30 horas, señalé, y Megan gana $15 la hora en su pasantía, lo que equivale a unos $2,400 al mes. Eso no es apenas nada. Aaron me sonrió con sorna. No seas tan dramático, hermano. Ahora estás ganando dinero de verdad. $350 para compartir una habitación con él. Señalé a Aaron. Eso es más de la mitad del costo de conseguir mi propio estudio. La expresión de papá se endureció. Esto no es una negociación, Ethan. Eres un adulto con un trabajo a tiempo completo. Los adultos pagan su parte. A menos que sean Aaron o Megan, aparentemente murmuré. Ya basta. La voz de papá se elevó ligeramente. $350 a pagar el primero de cada mes a partir de la semana que viene. Me levanté de la mesa, sin apetito. ¿Puedo al menos tener algo de privacidad entonces? Tal vez Aaron podría tomar el sofá cama en el sótano. Esta es mi habitación también. Protestó Aaron. Mamá puso una mano en mi brazo. Cariño, es solo temporal hasta que consigas tu propio lugar. Miré a mi familia, viendo la situación con dolorosa claridad.
Papá quería acceder a mis ingresos, mamá se sentía incómoda pero no lo contradiría, Aaron estaba disfrutando de mi situación y Megan estaba enviando mensajes de texto debajo de la mesa, completamente desconectada de una conversación que no le afectaba personalmente. Bien, dije, alejándome de la mesa. Pagaré, pero esto cambia mi cronograma para mudarme. Esa es tu elección, respondió papá, ya volviendo su atención a su postre. Pero mientras estés bajo nuestro techo, estos son los términos. Más tarde esa noche, investigué un poco en mi computadora portátil, teniendo cuidado de borrar mi historial de navegación después. El alquiler promedio de una habitación en nuestra área era de entre $400 y $500 por mes, pero eso generalmente incluía privacidad, acceso completo a la cocina y servicios públicos. Lo que mis padres pedían no era completamente irrazonable financieramente, pero la injusticia de ser el único al que se le cobraba cuando estaba compartiendo una habitación estrecha con mi hermano se sintió como una bofetada. Llamé a mi mejor amigo, Michael, y me desahogué durante casi una hora. Llamé a mi mejor amigo. Tío, eso es una mierda, dijo. Suena como si estuvieran jugando a los favoritos otra vez. No lo entiendo, respondí. Siempre he sido el responsable. Trabajé durante la universidad, conseguí un trabajo de verdad, nunca causé problemas. ¿Por qué soy yo el que está siendo castigado? Porque eres el confiable, dijo Michael. Saben que pagarás sin mucho alboroto. El camino de menor resistencia. Esa noche, no pude dormir. Aaron entró alrededor de la medianoche, encendiendo la luz a pesar de saber que tenía una reunión temprano al día siguiente. Mientras estaba allí en la oscuridad después de que finalmente se quedó dormido, tomé una decisión. Pagaría el alquiler por ahora, pero también comenzaría a hacer planes diferentes a los que esperaban mis padres. A la mañana siguiente, escribí un cheque por $350 y lo dejé en la encimera de la cocina con una nota, el alquiler del primer mes. Papá lo recogió esa noche con un gesto de satisfacción, sin siquiera molestarse en agradecerme. El dinero era secundario a lo que había perdido ese día, la confianza en la equidad de mis padres y la creencia de que la familia siempre me apoyaría. Lo que no me di cuenta entonces fue que esto era solo el comienzo de la inequidad que enfrentaría bajo su techo. Después de pagar el alquiler del primer mes, noté un sutil cambio en la dinámica del hogar. De repente, no era solo un hijo viviendo en casa, era un inquilino, pero uno sin ningún derecho de inquilino. El primer cambio vino con la situación de la compra. Aproximadamente una semana después de que pagué el alquiler, abrí el refrigerador para hacer un sándwich antes del trabajo y encontré una nota pegada con cinta adhesiva a mi fiambre. La situación de la compra. Comida de Ethan. Por favor, no comer. Yo no lo había escrito. Mamá estaba en la mesa de la cocina tomando café. Etiqueté tu comida, dijo. Pensé que sería bueno que compraras tu propia comida a partir de ahora ya que estás trabajando a tiempo completo. Aaron y Megan también compran su propia comida. Ya sabía la respuesta. A veces ayudan con la compra, respondió vagamente. Esa noche, descubrí que la comida de Ethan era estrictamente para Ethan, pero la comida familiar era para todos, incluyéndome a mí. Esto significaba que se esperaba que comprara mi propia comida, pero que también contribuyera a las comidas familiares. Mientras tanto, mis hermanos tenían acceso ilimitado a todo en la cocina sin gastar un centavo. El transporte se convirtió en otro problema. Desde la escuela secundaria, había sido el único que mantenía mi propio coche, un Toyota usado que había comprado con mis propios ahorros. La camioneta de Aaron, comprada por nuestros padres, frecuentemente se quedaba sin gasolina, lo que lo llevaba a pedir prestado mi coche sin preguntar. Llegaba a casa del trabajo para encontrar la distribución de las tareas domésticas. Mi tanque de gasolina misteriosamente más vacío de lo que lo había dejado. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. Papá dijo, está bien siempre y cuando solo vaya a clase o al trabajo. No se me había consultado sobre este acuerdo. La distribución de las tareas domésticas también se volvió cada vez más desigual. Un domingo por la mañana, mamá me entregó una lista de tareas: cortar el césped, limpiar los canalones, arreglar la barandilla suelta de la terraza trasera y sacar toda la basura. ¿Por qué estoy haciendo todo esto?, pregunté. ¿Dónde está la lista de Aaron? Tiene un gran trabajo que entregar mañana, explicó, y Megan no se siente bien.
Esto se convirtió en un patrón. Aaron siempre tenía alguna excusa, tarea, turno extra en el trabajo, planes con amigos. Megan estaba demasiado ocupada con su pasantía o necesitaba tiempo para el cuidado personal. Mientras tanto, se esperaba que manejara la mayor parte del mantenimiento del hogar además de mi trabajo a tiempo completo. Aproximadamente 6 semanas después de este nuevo acuerdo, mamá se me acercó cuando me iba al trabajo. Un poco de una emergencia. Ethan, cariño, odio pedirlo, pero tengo un poco de una emergencia. ¿Podrías prestarme $200? La recaudación de fondos de la escuela necesita decoraciones y olvidé presupuestarlas. Queriendo ayudar y viendo su genuina angustia, le transferí el dinero a su cuenta. Más tarde esa semana, noté que tenía un nuevo par de zapatos y se había arreglado el pelo, ninguno de los cuales parecía estar relacionado con las decoraciones de la escuela. Cuando pregunté casualmente sobre la recaudación de fondos, cambió de tema. El dinero nunca fue reembolsado, ni los posteriores $150 que pidió prestados para reparaciones del coche ni los $75 que papá necesitaba para un almuerzo de trabajo. Empecé a sentirme como un cajero automático en lugar de un miembro de la familia. Las cosas se complicaron aún más cuando la novia de Aaron, Britney, comenzó a quedarse 3 o 4 noches a la semana. De repente, estaba compartiendo mi espacio ya limitado con esencialmente 2 personas. Britney usaba nuestro baño, comía comida que yo había comprado e incluso pedía prestado mi ordenador portátil sin preguntar cuando estaba en el trabajo. Cuando saqué esto a colación, me dijeron que estaba siendo poco acogedor y egoísta. Britney es prácticamente familia, dijo mamá. Entonces tal vez ella también pueda pagar algo de alquiler, sugerí. Ese comentario me valió un hombro frío de Aaron durante días. Las cenas familiares de los domingos, una vez algo agradables, se volvieron cada vez más tensas. Me sentaba allí agotado de una semana completa de trabajo más las tareas domésticas, observando cómo mis hermanos eran elogiados por logros mínimos mientras que mis propios éxitos en el trabajo pasaban desapercibidos. Aaron obtuvo una B en su examen de psicología, anunció papá con orgullo una noche. Esa es su mejor calificación este semestre. El jefe de Megan dijo que tiene un potencial real, añadió mamá. Siempre supimos que destacaría en marketing. Acababa de dirigir mi primera presentación de cliente esa semana, ganando cumplidos del director de la empresa, pero cuando traté de compartir esta noticia, papá me interrumpió para preguntarme si podía ayudarlo a limpiar el garaje al día siguiente. El punto de quiebre de esta fase llegó durante nuestra barbacoa familiar anual en julio. Familiares extensos se reunieron en nuestro patio trasero, tíos, tías, primos, mis abuelos. Yo estaba manejando la parrilla, asignado esta tarea por papá, por supuesto, cuando lo escuché hablando con el tío Dave. Aaron realmente está encontrando su camino ahora, decía papá. Y la pasantía de Megan podría convertirse en un puesto completo para el otoño. Estamos muy orgullosos de ambos. ¿Qué hay de Ethan? Preguntó el tío Dave. ¿No está trabajando en esa firma de marketing? Oh, claro, respondió papá con desprecio. Le va bien, jugando a lo seguro como de costumbre. Los comentarios me dolieron, pero lo que pasó después lo cambió todo. Mi tía Linda, la hermana de mamá y siempre el miembro más observador de nuestra familia, me había estado observando toda la tarde. Después de la cena, acorraló a mis padres cerca de la nevera portátil. ¿Qué está pasando con Ethan? Preguntó directamente. Se ve agotado y noto que está haciendo todo el trabajo aquí mientras Aaron y Megan se relajan. Está bien, dijo mamá rápidamente. Es solo un trabajador duro. Me dice que está pagando alquiler mientras que los otros 2 no, continuó la tía Linda. Eso parece injusto, Karen. Papá intervino. No necesitamos consejos de crianza, Linda. Nuestro hogar, nuestras reglas. Bueno, sus reglas parecen favorecer a 2 de sus hijos a expensas del tercero, respondió bruscamente. Fingí no oír, pero por dentro, un peso se levantó. Alguien más también lo vio. No estaba loco ni era hipersensible. La inequidad era real y aparente incluso para los de fuera. Después de la barbacoa, noté que mis padres me observaban con más cuidado, quizás preocupados por lo que más podría haber compartido con familiares extensos. Pero en lugar de abordar la injusticia, redoblaron la apuesta. Tu actitud últimamente.
Necesitamos hablar de tu actitud últimamente, dijo papá una noche. Tu madre y yo sentimos que estás siendo ingrato. ¿Ingrato? Repetí con incredulidad. Pago el alquiler, compro mi propia comida, hago la mayor parte del mantenimiento del hogar y les presto dinero cada vez que me lo piden. ¿Por qué exactamente debería estar más agradecido? Por dejarte vivir aquí, respondió. Muchos padres cobrarían mucho más. Muchos padres cobrarían a todos sus hijos adultos, no solo a uno, respondí. La conversación terminó con papá alejándose frustrado y mamá dándome su mirada de desaprobación patentada. Esa noche, acostado en la cama escuchando a Aarón roncar, tomé una decisión. Esta situación no iba a mejorar. Las dinámicas estaban demasiado arraigadas, el favoritismo demasiado descarado. Necesitaba acelerar mi plan de salida. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi compañero de cuarto de la universidad, Jason. ¿Todavía estás buscando un compañero de cuarto para ese apartamento? Su respuesta llegó rápidamente. Absolutamente. ¿Cuándo puedes mudarte? Antes de lo que pensaba, respondí. Hablemos de los detalles mañana. Por primera vez en meses, me quedé dormido con una sensación de esperanza. Lo que no sabía entonces era que las cosas empeorarían mucho antes de mejorar. Agosto llegó con una ola de calor y tensiones crecientes en la casa. Había estado pagando el alquiler durante 2 meses, y cada día la inequidad de mi situación se hacía más evidente. Luego, el primer día del mes, papá se me acercó con noticias que me llevaron al límite. Tu madre y yo hemos estado mirando los gastos del hogar, comenzó con el mismo tono que usó al anunciar mi obligación de alquiler original. Con el aumento de los costos de los servicios públicos este verano, necesitamos ajustar tu contribución. ¿Ajustar? Pregunté, ya sabiendo a dónde iba esto. $400 al mes a partir de ahora, declaró, extendiendo su mano con expectación. Lo miré fijamente. ¿Un aumento de $50 sin previo aviso por qué? Todavía estoy compartiendo una habitación, todavía comprando mi propia comida, todavía haciendo la mayor parte de las tareas. El aire acondicionado funciona todo el día porque te gusta la casa fresca, respondió, aunque la configuración del termostato había sido preferencia de mamá, no mía. ¿Y Aarón y Megan? Su alquiler también está aumentando, ¿verdad? Sabía la respuesta. No están en condiciones de contribuir financieramente en este momento. Aarón compró un nuevo sistema de juegos la semana pasada, señalé, y Megan sale a restaurantes casi todas las noches. Eso es diferente, insistió. Están manejando su dinero lo mejor que pueden. Fui a mi habitación, saqué mi chequera y escribí un cheque por $400. Se lo entregué sin decir una palabra, pero por dentro mi decisión se estaba solidificando. No volvería a escribir otro cheque de alquiler a mis padres. Esa noche, me reuní con Jason en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde mi familia pudiera toparse con nosotros. Recientemente había firmado un contrato de arrendamiento de un apartamento de 2 habitaciones en un barrio decente a unos 20 minutos de mi oficina. El alquiler es de $1,400 en total, así que $700 cada uno, explicó. Los servicios públicos suelen costar alrededor de $150 en total. Disponible el 1 de septiembre, pero puedo mudarme antes si es necesario. Hice algunos cálculos mentales rápidos. El alquiler era más alto de lo que estaba pagando a mis padres, pero ahorraría en comida, gasolina de un viaje más corto, lo que es más importante, mi cordura. Estoy dentro, le dije, pero necesito mantener esto en secreto por ahora. La situación familiar es complicada. Jason, que había conocido a mis padres durante las visitas a la universidad, asintió con comprensión. No hay problema. Podemos firmar el papeleo la semana que viene. Durante los siguientes días, comencé los preparativos sutiles. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente al que usaban mis padres y transferí la mayor parte de mis ahorros. Reuní documentos importantes, certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, título del coche, y los guardé en una pequeña caja de seguridad que guardaba en el maletero de mi coche. Comencé a digitalizar viejas fotos y recuerdos que serían difíciles de reemplazar.
Durante los descansos para el almuerzo en el trabajo, compré en línea muebles esenciales, un armazón de cama, colchón, cómoda, escritorio, y organicé la entrega en el nuevo apartamento. Jason tenía la mayoría de los artículos de la zona común cubiertos de su situación de vida anterior. 2 semanas después de agosto, llegó la gota que colmó el vaso. Había estado manteniendo un fondo de emergencia en efectivo en una caja cerrada con llave escondida en mi armario, alrededor de $600 que había estado ahorrando para gastos inesperados. Un viernes por la noche, fui a agregar mi última contribución y encontré la caja abierta y vacía. Mi sangre se heló. Inmediatamente supe lo que había sucedido, pero necesitaba confirmación. Encontré a Aaron en la sala de estar jugando videojuegos en su nuevo sistema. ¿Tomaste dinero de mi habitación?, pregunté directamente. Apenas levantó la vista. Lo necesitaba para las entradas del concierto, la sorpresa de cumpleaños de Britney. $600 para las entradas del concierto. Estaba incrédulo. Pases VIP. Se encogió de hombros. Además, tuve que cubrir algunas otras cosas. Relájate, te lo devolveré eventualmente. Me giré para ver a papá entrando en la habitación. Aaron tomó $600 de mi habitación, le dije, esperando la intervención de los padres. Papá suspiró. Ethan, no seas tan tenso. Te lo devolverá cuando pueda. Es solo dinero entre hermanos. Es robo, lo corregí. Entró en una caja cerrada con llave y tomó dinero que yo gané. No seas tan dramático, despidió papá. Lo necesitaba para algo especial para su novia. Estás trabajando a tiempo completo. Puedes reemplazarlo fácilmente. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, el último hilo de esperanza de que mis padres alguna vez me tratarían con justicia o exigirían a mis hermanos los mismos estándares que me imponían a mí. Quiero el dinero de vuelta para finales de mes, dije con firmeza. ¿O qué?, desafió Aaron, sonriendo con sorna. No respondí. Simplemente me alejé, mi decisión ahora grabada en piedra. Al día siguiente, firmé el contrato de arrendamiento con Jason y pagué mi parte del depósito de seguridad. El apartamento estaría disponible en 10 días, el 25 de agosto. Organicé la instalación de Internet y configuré los servicios públicos a nuestros nombres. Mientras finalizaba mis planes, se presentó una oportunidad. Mamá anunció que ella, papá, Aaron y Megan iban a visitar a mis abuelos en su casa del lago el fin de semana del 26 al 27 de agosto. No me habían invitado. Pensamos que estarías demasiado ocupado con el trabajo, explicó mamá débilmente cuando pregunté sobre la exclusión. Está bien, respondí, enmascarando mi dolor mientras celebraba internamente el momento perfecto. Tengo algunos proyectos que ponerme al día de todos modos. Las piezas estaban encajando en su lugar. Esperaría a que se fueran para su viaje de fin de semana, luego ejecutaría mi mudanza de manera rápida y eficiente, sin drama, sin discusiones prolongadas, sin posibilidad de que me manipularan para que me quedara. En los últimos días antes de la mudanza, ordené cuidadosamente mis pertenencias cuando no había nadie en casa. Doné la ropa que ya no necesitaba a una organización benéfica local. Vendí algunos aparatos electrónicos que podría reemplazar fácilmente más tarde. Hice una copia de seguridad y borré los datos personales de la computadora familiar. Cada noche, me quedaba despierto planeando. Los suaves ronquidos de Aaron me recordaban por qué necesitaba irme. A veces sentía punzadas de duda. ¿Estaba reaccionando exageradamente? ¿Estaba siendo demasiado sensible? Pero entonces recordaba el dinero robado, el aumento del alquiler, el favoritismo constante, y mi resolución se fortalecería. Me quedé despierto planeando. Fortalecería. La noche antes de su viaje, escuché a mis padres hablando de finanzas en su habitación. La puerta estaba entreabierta, y mientras pasaba por el pasillo, las palabras de papá me congelaron en mi lugar. El alquiler de Ethan nos está manteniendo a flote hasta que aumenten tus horas de enseñanza en otoño, decía. Necesitamos asegurarnos de que se quede hasta octubre al menos. Me siento mal por el aumento, respondió mamá. Trabaja tan duro. Puede permitírselo, despidió papá. Además, le está enseñando responsabilidad. Continué hacia mi habitación, una calma certeza se asentó sobre mí.
No me estaban cobrando el alquiler porque fuera justo o porque me enseñara algo sobre la edad adulta. Me estaban usando para subsidiar su estilo de vida y la libertad de responsabilidad financiera de mis hermanos. Mientras mi familia empacaba para su viaje de fin de semana a la mañana siguiente, mantuve una actitud informal, deseándoles un buen rato y prometiendo mantener el fuerte. Cuando su coche salió del camino de entrada, observé desde la ventana, sabiendo que era la última vez que vería esta casa como mi hogar. Me permití 5 minutos para sentir las emociones, tristeza por lo que debería haber sido nuestra relación familiar, ira por la injusticia que había soportado, ansiedad por mis próximos pasos. Luego me puse a trabajar. Mi nueva vida estaba esperando, y estaba listo para reclamarla. En el momento en que su coche desapareció a la vuelta de la esquina, una extraña calma me invadió. La casa ya se sentía diferente, ya no era una fuente de estrés e injusticia, sino simplemente un edificio lleno de recuerdos, algunos buenos, muchos recientemente dolorosos. Había planeado este momento meticulosamente. Jason llegaría con su camioneta al mediodía, dándome 4 horas para empacar todo lo que necesitaba. Ya había organizado en secreto el alquiler de un pequeño remolque de mudanzas para engancharlo a su vehículo. Comenzando en mi habitación compartida, empaqué eficientemente ropa, libros y objetos personales en cajas que había escondido. Había escondido en mi maletero. En el maletero de mi coche durante la semana pasada. Los accesorios de mi escritorio, la colcha que mi abuela me había hecho, la pequeña colección de libros que había acumulado durante la universidad, todo fue a parar a contenedores cuidadosamente etiquetados. Mientras trabajaba, los recuerdos volvieron a mí, el póster de Star Wars por el que Aaron y yo habíamos peleado cuando éramos niños. Él finalmente lo había roto, afirmando que fue un accidente. El trofeo que gané en el torneo de debate de la escuela secundaria que papá había relegado a la parte trasera de un armario porque ocupaba demasiado espacio, mientras que los trofeos deportivos de Aaron adornaban los estantes de la sala de estar. El álbum de fotos de mi graduación universitaria que mamá había montado, una de las pocas veces que me sentí realmente celebrado por mi familia. En el baño, recogí mis artículos de aseo y medicamentos. En la cocina, solo tomé lo que era explícitamente mío, la taza de café que había comprado durante una pasantía, el té especial que había pedido en línea, los recipientes de preparación de comidas que había comprado para los almuerzos de trabajo. A las 11:30, había reunido todo lo que planeaba llevarme. No era mucho: ropa, objetos personales, algunos muebles pequeños que me habían regalado específicamente o que había comprado yo mismo. Dejaba atrás cualquier cosa que pudiera considerarse propiedad familiar o que se hubiera dado al hogar en lugar de a mí específicamente. Me senté a la mesa de la cocina y escribí una breve nota objetiva. Mamá, papá, Aaron y Megan, me he mudado. Solo me he llevado mis objetos personales. Mi parte del alquiler de agosto ha sido pagada. No volveré. Necesito tiempo y espacio. Por favor, respeten eso. Ethan. Sin acusaciones, sin lenguaje emocional, solo hechos simples. La coloqué en la encimera de la cocina donde sería fácilmente vista cuando regresaran. Al mediodía, la camioneta de Jason entró en el camino de entrada. Era puntual como siempre, una de las razones por las que nos habíamos llevado tan bien como compañeros de cuarto en la universidad. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras me ayudaba a cargar cajas. Nunca he estado más seguro de nada, respondí. Trabajamos rápida y metódicamente. A la 1:30, todo estaba cargado. Hice un último recorrido por la casa, buscando algo olvidado o pasado por alto. En mi habitación, ahora la habitación de Aaron, hice una pausa. El espacio ya se veía diferente con mis cosas desaparecidas, la mitad de la habitación ahora vacía, la ausencia de mi presencia ya desvaneciéndose. Sentí una breve punzada de nostalgia por los años de infancia cuando compartir esta habitación con mi hermano había sido divertido en lugar de... Coloqué la llave de mi casa. Un símbolo de inequidad. Abajo, coloqué la llave de mi casa junto a la nota. Mi mano se detuvo en ella por un momento, una pequeña pieza de metal que representaba el lazo final con este capítulo de mi vida. ¿Listo?, preguntó Jason desde la puerta. Asentí, echando una última mirada alrededor antes de cerrar la puerta detrás de mí. El viaje al nuevo apartamento tomó exactamente 18 minutos. Descargamos todo en mi nueva habitación, un espacio que aunque no era grande era completamente mío.
La ropa de nadie más en el armario, el horario de nadie más para trabajar, el desorden de nadie más para limpiar. Jason y yo pedimos pizza y nos sentamos en el suelo de nuestra nueva sala de estar rodeados de cajas. Por los nuevos comienzos, brindó con una lata de refresco, y por los acuerdos de alquiler justos entre compañeros de cuarto, agregué con una pequeña sonrisa. Esa noche, desempaqué lo esencial, ropa de cama, artículos de aseo, ropa para trabajar el lunes. Arreglé mi pequeño escritorio junto a la ventana, configuré mi ordenador portátil e hice mi cama con sábanas limpias. El espacio ya comenzaba a sentirse como mío. Alrededor de las 8, encendí mi teléfono por primera vez desde que salí de la casa. Aún no hay mensajes. Mi familia probablemente todavía estaba disfrutando de su fin de semana en el lago, sin darse cuenta de la habitación vacía que les esperaba en casa. Envié un breve mensaje de texto a la tía Linda. Me he mudado. Estoy a salvo y tengo un lugar donde quedarme. Explicaremos más adelante. Le envié un breve mensaje de texto a la tía Linda. Ella había sido la única que reconoció la injusticia de mi situación y sentí que merecía saber que estaba bien. Esa primera noche en mi nuevo lugar fue surrealista, los sonidos desconocidos del edificio de apartamentos, la ausencia de los ronquidos de Aaron, la libertad de configurar mi propio termostato. Estuve despierto durante horas, pasando por diferentes emociones, alivio, ansiedad, tristeza, esperanza, culpa, determinación. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debería haberlos confrontado más directamente? ¿Esto dañaría permanentemente mi relación con mi familia? Las preguntas giraban, pero debajo de todas ellas había una certeza constante. Necesitaba dejar ese entorno por mi propio bienestar. El domingo pasó tranquilamente mientras seguía desempacando e instalándome. Jason y yo establecimos algunas pautas básicas para compañeros de cuarto, dividir los servicios públicos por igual, alternar la limpieza de las áreas comunes, respetar la privacidad del otro. Acuerdos simples, justos y de adultos. El lunes por la mañana, conduje al trabajo desde mi nueva dirección, el viaje notablemente más corto. Mis colegas comentaron que parecía diferente, más relajado, más concentrado. No me había dado cuenta de cuánto me estaba afectando la situación en casa hasta que me liberé de ella. Para el lunes por la noche, mi teléfono comenzó a iluminarse con notificaciones. Habían regresado a casa y descubierto mi ausencia. Primero llegaron mensajes de texto de mamá: Ethan, ¿dónde estás? Estamos en casa y tú no estás aquí. Por favor, llámanos. Estamos preocupados. Tu padre está muy molesto por tu nota. Luego de Aaron: amigo, ¿qué demonios? Mamá está enloqueciendo. Muy maduro desaparecer así como así. El mensaje de Megan fue más breve: mamá está llorando. Espero que estés feliz. Papá no envió mensajes de texto, llamó repetidamente. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz, aún no estaba listo para esa conversación. Sus mensajes se volvieron cada vez más frustrados: Ethan, este es un comportamiento infantil. Llámanos inmediatamente. Tienes responsabilidades aquí. No puedes simplemente irte. Necesitamos discutir tu decisión como adultos. Envié una sola respuesta al teléfono de mamá: estoy seguro y bien. Necesito algo de espacio ahora mismo. Por favor, respétenlo. Los contactaré cuando esté listo para hablar. Luego silencié mi teléfono y me concentré en instalar mi nuevo hogar. El silencio duró exactamente una semana, 7 días de mensajes cada vez más desesperados de mis padres, alternando entre viajes de culpa, demandas y expresiones ocasionales de preocupación por mi bienestar, 7 días de textos de Aaron cambiando de ira a confusión, 7 días de actualizaciones dramáticas de Megan sobre lo molestos que estaban todos, 7 días durante los cuales experimenté mi primer sabor de verdadera independencia, cocinar comidas cuando quería, dormir sin interrupciones, existir en un espacio donde se me valoraba como un igual. El contraste fue sorprendente y confirmó que había tomado la decisión correcta. Al 8º día, los mensajes tomaron un giro diferente. El texto de mamá simplemente decía: necesitamos hablar. Tu padre tiene algo que decirte, por favor. El tono era diferente, menos exigente, más genuinamente suplicante. Después de considerarlo, respondí: los encontraré en Riverfront Coffee en el centro el sábado a las 10 de la mañana, solo tú y papá. Su respuesta fue inmediata: estaremos allí.
Gracias. Cuando dejé mi teléfono, sentí una extraña mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante para que el tono haya cambiado tan dramáticamente? Sea lo que sea, lo enfrentaría en mis términos, en territorio neutral, como un adulto independiente en lugar del hijo dado por sentado que se habían acostumbrado a explotar. Lo que aprendería en esa reunión explicaría años de dinámica familiar y cambiaría mi comprensión de mis padres para siempre. Llegó el sábado por la mañana. El sábado por la mañana llegó con un nudo en el estómago. Había elegido Riverfront Coffee cuidadosamente, lo suficientemente público como para que nadie hiciera una escena, pero con mesas en las esquinas que ofrecían suficiente privacidad para una conversación seria. Llegué 15 minutos antes, seleccioné una mesa con una vista clara de la entrada y pedí un café negro para calmar mis nervios. Exactamente a las 10, mis padres entraron. Las 2 semanas desde que los había visto los habían cambiado visiblemente. Papá parecía cansado, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Mamá parecía más pequeña de alguna manera, su apariencia perfecta habitual ligeramente despeinada. Me vieron y se acercaron, un momento incómodo flotando entre nosotros mientras dudaban, sin saber si abrazarme o mantener la distancia. Lo resolví señalando las sillas frente a mí. Gracias por venir. Se sentaron, ordenando cafés cuando se acercó el servidor. Siguió un silencio incómodo hasta que mamá lo rompió. Ethan, hemos estado tan preocupados, comenzó. Simplemente desapareciste. Dejé una nota, respondí uniformemente, y envié un mensaje de texto diciendo que estaba a salvo. Una nota de 3 oraciones después de 26 años como parte de nuestra familia, dijo papá, con un filo en su voz. Le sostuve la mirada. Sentí que no tenía otra opción. Siempre tienes opciones, respondió. ¿Huyendo? No huí, interrumpí. Me mudé. Hay una diferencia. Soy un adulto que decidió dejar una situación de vida poco saludable. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Fue realmente tan malo? La pregunta me sorprendió por su sinceridad. Sí, respondí honestamente. ¿Lo fue? El trato desigual, las demandas cada vez mayores, la falta de respeto por mi espacio y mis pertenencias. Estaba afectando mi salud mental. Papá se movió incómodo. Siempre hemos tratado a sus hijos de manera justa. Casi me reí. Papá, me cobraste renta mientras mis hermanos vivían gratis. Permitiste que Aarón robara mis ahorros sin consecuencias. Continuamente agregaste tareas y responsabilidades a mi plato sin esperar nada de ellos. ¿En qué? Sus hermanos tienen circunstancias diferentes. ¿Universo es eso justo? Sus hermanos tienen circunstancias diferentes, comenzó, volviendo a la justificación familiar. No, lo interrumpí. No las tienen. Tienen las mismas oportunidades que yo tuve, pero ustedes han elegido amortiguar sus vidas mientras esperan que yo cargue con más de lo que me corresponde. Y todavía no entiendo por qué. Mamá miró a papá, una mirada significativa pasando entre ellos. Ella asintió levemente, animándolo. Papá suspiró profundamente, de repente luciendo mayor que sus 56 años. Estamos en problemas financieros, Ethan. La admisión directa me pilló desprevenido. ¿Qué tipo de problemas? Problemas serios, continuó, con la voz más baja. La casa, sacamos una segunda hipoteca hace 3 años para cubrir algunas pérdidas de inversión. Luego usamos tarjetas de crédito para pagar el último año de universidad de Megan cuando aumentó la matrícula. Hemos estado tratando de mantenernos a flote, pero... Su voz se apagó. Tu renta nos estaba ayudando a hacer el pago de la hipoteca, admitió mamá en voz baja. Cuando te fuiste, no hicimos el pago de este mes. Las piezas comenzaron a encajar, los mensajes desesperados, la repentina disposición a reunirme en mis términos, la tensión visible en sus rostros. ¿Por qué no me lo dijeron?, pregunté. ¿En lugar de crear esta situación injusta? Papá miró su café. Orgullo, supongo. No quería que supieras que había fracasado financieramente. Se supone que soy el proveedor, el contador exitoso que maneja el dinero perfectamente. Entonces, en cambio, me manipularon y crearon resentimiento entre mis hermanos y yo. No lo vimos de esa manera, intervino mamá.
Solo necesitábamos ayuda, y tú eras el responsable, el que tenía un ingreso estable. Pero ¿por qué no pedirle a Aaron y Megan que contribuyeran con algo, lo que sea? Mis padres intercambiaron otra mirada. Siempre nos hemos preocupado por su estabilidad, explicó mamá. Aaron ha tenido problemas para encontrar su camino, y Megan es tan sensible. Teníamos miedo de que presionarlos demasiado los haría rendirse. Mientras sabían que yo simplemente lo tomaría, terminé por ella. Papá asintió lentamente. Siempre has sido el fuerte, Ethan, el que podíamos contar. Una risa amarga se me escapó. Entonces, fui castigado por ser responsable, por trabajar duro, por no causar problemas. No lo vimos como un castigo, protestó papá débilmente. Por supuesto que no. Lo vieron como su derecho a usarme como una red de seguridad financiera mientras protegían a Aaron y Megan de la realidad. La verdad colgaba entre nosotros, incómoda pero finalmente reconocida. ¿Qué tan malo es?, pregunté finalmente. La situación financiera. La situación financiera. Los hombros de papá se hundieron. El banco envió un aviso de ejecución hipotecaria ayer. Tenemos 60 días para ponernos al día con los pagos, o comenzarán los procedimientos. Absorbí esta información, las emociones se agitaban. Parte de mí se sentía reivindicado. Su trato hacia mí tuvo consecuencias. Otra parte se sintió preocupada por el hogar en el que había crecido, a pesar de todo. ¿Y mis hermanos, lo saben? Todavía no, admitió mamá. Queríamos hablar contigo primero. Porque esperan que regrese y siga pagando la renta, afirmé en lugar de preguntar. Esperamos que nos ayudes a resolver esto, corrigió papá, como familia. El servidor rellenó nuestros cafés, la acción mundana un marcado contraste con la conversación que estaba cambiando vidas. No voy a volver a mudarme, dije con firmeza una vez que estuvimos solos de nuevo. Ese capítulo está cerrado. Mamá asintió, lágrimas resbalando por sus mejillas. Entendemos. Pero, continué, sorprendiéndome a mí mismo, podría estar dispuesto a ayudar, con condiciones. Papá levantó la vista bruscamente. ¿Qué condiciones? Primero, transparencia total sobre sus finanzas. Quiero ver todo, estados de cuenta de la hipoteca, facturas de tarjetas de crédito, cuentas de inversión, todo. Papá dudó pero asintió. Segundo, Aaron y Megan necesitan saber la verdad y comenzar a contribuir. Ya no voy a cargar con esto solo. No podrán contribuir mucho, comenzó mamá. Contribuirán con lo que puedan, insistí, incluso si es solo reducir sus gastos o asumir responsabilidades domésticas. Esto debe ser justo. ¿Y tercero? Papá. Papá instigó sintiendo. Instigó, sintiendo que había más. Tercero, todos asistimos a terapia familiar. Los problemas financieros son solo síntomas de problemas más profundos en cómo funciona esta familia. Estoy dispuesto a ayudar con dinero, pero no si la dinámica subyacente no cambia. Mis padres guardaron silencio, procesando mis términos. Esas son las condiciones, dije. Tómenlas o déjenlas. Después de lo que pareció una eternidad, papá extendió su mano sobre la mesa. Aceptamos. La estreché, sintiendo una extraña mezcla de emociones, precaución, esperanza, determinación. Necesitaré tiempo para revisar sus finanzas y averiguar qué es posible, les dije, y todavía no voy a volver a mudarme. Entendemos, dijo mamá en voz baja. Gracias por siquiera considerar ayudarnos. Mientras nos preparábamos para salir de la cafetería, papá dudó. Hay algo más que deberías saber, dijo. El día después de que te fuiste, Aaron movió tus cosas al sótano y se apoderó del dormitorio por completo. Me reí, genuinamente divertido. Por supuesto que lo hizo. Y Megan ha tenido que empezar a cocinar la cena y lavar su propia ropa, agregó mamá. No se está adaptando bien. Habilidades para la vida que debería haber aprendido hace años, señalé. Afuera, nos separamos con torpes medios abrazos y promesas de reunirnos de nuevo el siguiente fin de semana después de que hubiera revisado sus documentos financieros. Mientras los veía caminar hacia su coche. El fin de semana siguiente. Me di cuenta de algo importante. Sentí pena por ellos, pero ya no me sentía responsable de solucionar sus problemas.
Ayudaría porque elegí hacerlo, no porque fui manipulado para hacerlo. La diferencia fue significativa. Esa noche, me llamó el tío Robert. Tu tía Linda me contó lo que pasó, dijo. Estoy orgulloso de que te hayas defendido. Gracias, respondí, sorprendido por lo mucho que significaba su aprobación. Escucha, sé algo sobre las dificultades financieras, continuó. Antes de aceptar algo con tus padres, déjame echar un vistazo a su situación. Podría ofrecer alguna perspectiva. Acepté agradecido, aliviado de tener un aliado para navegar por las complicadas aguas que se avecinaban. Durante la semana siguiente, recibí mensajes de texto de ambos hermanos. El de Aaron era predeciblemente egocéntrico. Amigo, mis padres me están haciendo pagar $200 de renta ahora. Esto es tu culpa. Megan mostró más perspicacia. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo siento, Ethan. ¿Podemos hablar alguna vez? Acepté reunirme con Megan para almorzar, curioso acerca de su perspectiva ahora que la realidad había irrumpido en su. El panorama era aún peor. Existencia protegida. Cuando revisé las finanzas de mis padres con la ayuda del tío Robert, el panorama era aún peor de lo que habían admitido. Años de malas decisiones, deudas ocultas y favoritismo financiero hacia mis hermanos habían creado una tormenta perfecta. La casa estaba bajo el agua, sus cuentas de jubilación casi agotadas y la deuda de la tarjeta de crédito se había salido de control. Necesitan más que una tirita, observó el tío Robert. Necesitan una revisión financiera completa. Juntos desarrollamos un plan, uno que requeriría sacrificio de todos, no solo de mí. Contribuiría con una cantidad fija mensualmente para ayudar con la hipoteca, pero solo si mis hermanos también contribuían proporcionalmente a sus ingresos. Mis padres necesitarían reducir su tamaño, posiblemente vendiendo la casa y mudándose a un lugar más pequeño. Todos tendrían que reducir los gastos drásticamente. Cuando presenté, la resistencia fue inmediata. Este plan en nuestra próxima reunión, la resistencia fue inmediata, pero eventualmente cedió a la resignación al enfrentar la realidad de su situación. No había una solución mágica, ni un escenario en el que yo irrumpiría y arreglaría todo mientras ellos continuaban como antes. Esta es la única forma de avanzar, expliqué con firmeza. ¿Todos participan, o me voy por completo? En ese momento, mirando los rostros de mis padres mientras lidiaban con su nueva realidad, me di cuenta de cuánto había cambiado nuestra relación. Por primera vez, yo era quien establecía los términos. La dinámica de poder había cambiado, no porque quisiera control, sino porque finalmente había reconocido mi propio valor. El camino por delante sería desafiante para todos nosotros, pero por primera vez, sería un camino de honestidad, justicia y respeto mutuo, o sería un camino que recorreríamos por separado. Durante los siguientes 6 meses, nuestra familia experimentó una transformación que ninguno de nosotros podría haber predicho ese día en Riverfront Coffee. La primera sesión de terapia familiar fue insoportable. Sentados en círculo en la oficina de la doctora Marshall, apenas podíamos hacer contacto visual entre nosotros. Cuando la terapeuta nos pidió a cada uno de nosotros que compartiéramos nuestra perspectiva sobre la dinámica familiar, las compuertas se abrieron. Las compuertas se abrieron. Siempre me he sentido como el cajero automático de la familia, expliqué, valorado por lo que podía proporcionar en lugar de por quién soy. Nunca quisimos hacerte sentir así, insistió mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero lo hicieron, respondí simplemente. Las intenciones no cambian el impacto. Aaron me sorprendió al admitir, sabía que estaba recibiendo un trato especial. Simplemente no lo cuestioné porque, bueno, me beneficiaba. Megan fue más defensiva inicialmente. No es mi culpa que ustedes hayan establecido diferentes expectativas para cada uno de nosotros, argumentó. Simplemente estaba viviendo según las reglas que crearon. Papá se sentó en silencio durante la mayor parte de la sesión, su incomodidad con las discusiones emocionales evidente en su postura rígida. Cuando finalmente fue instado directamente por el doctor Marshall, dijo algo que nos sorprendió a todos. Repetí los patrones de mi propia infancia, admitió. Mi hermano mayor fue tratado de la misma manera que Ethan, se esperaba que fuera el responsable, el triunfador. Me prometí a mí mismo que no les haría eso a mis hijos, pero hice exactamente lo mismo.
Estas sesiones continuaron semanalmente, desenterrando gradualmente años de resentimientos, expectativas e incomprensiones tácitas. Las sesiones semanales continuaron. A veces salíamos sintiéndonos peor que cuando llegamos, crudos por la honestidad que se había demorado demasiado. Otras veces, pequeños avances nos daban la esperanza de que la curación fuera posible. En el frente financiero, se tuvieron que tomar decisiones difíciles. Mis padres finalmente decidieron vender la casa familiar y se mudaron a una casa adosada que coincidía mejor con sus ingresos reales. El proceso fue emocional, dejar ir el lugar donde habíamos crecido, pero necesario. Mantuve mi compromiso de ayudar financieramente, contribuyendo con $300 mensualmente para el plan de pago de la deuda que el tío Robert había ayudado a establecer. Fieles a nuestro acuerdo, tanto Aaron como Megan también contribuyeron. Aaron pagó $200 mensualmente y asumió un puesto de tiempo completo en la tienda de artículos deportivos, mientras que Megan contribuyó con $150 y asumió la responsabilidad de ayudar a nuestros padres a navegar por su nuevo presupuesto. El desarrollo más sorprendente. El desarrollo más sorprendente vino de Aaron. Aproximadamente 3 meses después de que me mudé, me llamó de la nada. Ahora lo entiendo, dijo, su voz inusualmente seria. Lo que se siente ser el único que carga con el peso. Conmigo fuera y nuestros padres haciendo cumplir nuevas expectativas, Aaron se había encontrado en una posición desconocida de responsabilidad. No le gustó, y esa revelación había provocado una genuina autorreflexión. Fui un verdadero idiota contigo, admitió, y nunca te devolví ese dinero que tomé. 2 semanas después, me trajo $300, la mitad de lo que había tomado. Tendré el resto el próximo mes, prometió, y sorprendentemente, cumplió esa promesa. El viaje de Megan fue diferente pero igualmente significativo. Durante el almuerzo un día. Ella confesó, creo que entré en marketing porque tú estabas teniendo éxito en ello. Quería la aprobación de papá de la misma manera que tú la tenías. Nunca sentí que tenía la aprobación de papá, le dije. Esa es la ironía. Estoy pensando en cambiarme a educación, dijo. Siempre he querido enseñar en la escuela primaria, pero pensé que papá se sentiría decepcionado. Haz lo que te haga feliz, aconsejé. Su decepción es su problema, no el tuyo. Se inscribió en un programa de educación ese otoño. En el trabajo, seguí sobresaliendo, obteniendo una promoción a estratega senior de marketing con un aumento salarial significativo. Inicialmente mantuve esta noticia para mí mismo, preocupado de que mis padres pudieran verla como una oportunidad para pedir más ayuda financiera. Pero en otra sesión de terapia, compartí mi éxito y mi miedo. Estoy orgulloso de ti, dijo papá, y por una vez, yo le creí. Y no esperamos más dinero de ti solo porque estás ganando más, admitió con una autoconciencia inesperada. El viejo yo habría visto signos de dólar. Estoy tratando de ser mejor que eso ahora. Un año después de mi salida silenciosa, compré mi propio condominio, un pequeño pero moderno apartamento de una habitación cerca del centro. En mi fiesta de inauguración, mi familia llegó con regalos considerados, un juego de utensilios de cocina profesionales de mis padres, una mesa de centro hecha a mano que Aaron. Un año después. Había construido en una clase de carpintería que estaba tomando y una obra de arte enmarcada de Megan. Mientras estábamos sentados alrededor de mi nueva sala de estar, la conversación fluyó más naturalmente que en años. No éramos una familia perfecta, ni mucho menos, pero estábamos aprendiendo a relacionarnos entre nosotros como adultos con límites, respeto y una creciente comprensión. Durante un momento de tranquilidad, mamá se unió a mí en la cocina mientras preparaba bebidas. Nunca te pedí disculpas adecuadamente, dijo en voz baja, por permitir que la injusticia continuara durante tanto tiempo. Sabía que no estaba bien. ¿Por qué no dijiste algo?, pregunté, una pregunta que había persistido durante meses. Estaba atrapada entre ser esposa y ser madre, explicó. Elegí mal demasiadas veces, y tú pagaste el precio por eso. Lo siento mucho, Ethan. Su sinceridad era evidente, y sentí que otra pieza de resentimiento se disolvía. La siguiente Navidad, nos reunimos en mi casa adosada de mis padres, nuestras primeras vacaciones en el nuevo lugar. El espacio era más pequeño, los regalos eran menos, pero el ambiente era más cálido y genuino de lo que podía recordar en años.
Después de la cena, papá. Papá me apartó. Me apartó. El plan de pago de la deuda está funcionando, me dijo. Deberíamos estar libres de las tarjetas de crédito para el próximo año. Eso es genial, respondí, genuinamente feliz por ellos. Quiero que sepas, continuó, que he aprendido más de ti enfrentándote a nosotros de lo que me gustaría admitir. Tú mostraste. Este reconocimiento fue monumental. Más madurez al irte de la que yo había mostrado en décadas de crianza. Viniendo de mi padre, este reconocimiento fue monumental. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre él. Este reconocimiento fue monumental. Viaje de los últimos 16 meses. La injusta demanda de renta que había provocado mi salida silenciosa finalmente había conducido a algo que nunca esperé, una relación más sana y honesta con mi familia. Mi decisión de irme no había sido sobre castigar a mis padres o hermanos, había sido sobre valorarme lo suficiente como para rechazar el trato injusto. Al hacerlo, inadvertidamente había creado una oportunidad para que todos creciéramos. Todavía tenía momentos de ira cuando surgían recuerdos de injusticias pasadas. Todavía había conversaciones difíciles en la terapia familiar. Todavía había momentos en que los viejos patrones amenazaban con reafirmarse. Pero todos estábamos comprometidos con el trabajo continuo de construir mejores relaciones. La lección más importante que aprendí de esta experiencia no fue sobre la dinámica familiar o la responsabilidad financiera, aunque esas fueron significativas. Se trataba del poder de establecer límites y mantenerse firme en su propio valor. A veces irse en silencio es. Conclusión. La declaración más fuerte que puedes hacer. Si alguna vez te has enfrentado a una injusticia similar en tu familia, recuerda que mereces el mismo respeto y consideración. Establecer límites no es egoísta, es necesario para las relaciones saludables. Me encantaría escuchar acerca de tus experiencias en los comentarios a continuación. ¿Cómo has manejado situaciones familiares injustas? ¿Qué límites has tenido que establecer con tus seres queridos? No olvides darle me gusta a este vídeo si resonó contigo, suscribirte para obtener más historias sobre cómo navegar por la dinámica familiar difícil y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien elegir el autorrespeto, incluso cuando significa tomar decisiones difíciles. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que a veces las salidas más silenciosas conducen a las transformaciones más profundas.